presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos, y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Es el hombre del día y a lo mejor de otros días más. ¿Sabía que lo iba a llamar? No. ¿Presumía? No. Había habido diálogo con el presidente después de mi visita a Nueva York, en Estados Unidos, cuando tuve contacto con todos los fondos de inversión, con los bancos. Había mantenido reuniones importantes también con empresarios en la Universidad de Columbia. Y habíamos conversado con el presidente en orden a cuál era la visión de esos fondos y de la economía, digamos, de la Argentina y la preocupación que en ese momento había. Recordarás que había una fuerte corrida con el dólar. Sí, muy fuerte. Y después también me convoca con el tema de los puntos, de los 10 puntos famosos, que a mí me parecía que era importante respaldar, porque se trataba, digamos, de darle al país, en el plano internacional, previsibilidad. Y podía haber algún debate sobre algunos temas, pero lo importante me parece que era la voluntad de acompañamiento. Había 3 o 4 temas que eran centrales: previsibilidad, cumplimiento de las obligaciones, no podía haber decisiones unilaterales respecto a los compromisos que la Argentina tiene, no al default. A mí me parecían que eran puntos que le daban a la Argentina, desde la representación política, una fortaleza. Y bueno, yo acompañé también eso. Y bueno, y comparto también una visión que tiene que ver con el futuro de la Argentina, de lo que está en juego en esta elección. El presidente estuvo madurando un proceso de apertura, sin duda, que yo desconocía, que lo leía por los medios. En realidad, hoy estuve con una colega tuya en Radio Nacional, me preguntó. Con María Laura Santillán. Con María Laura, sí. En horas del mediodía, no había tenido ningún tipo de comunicación. A las 3 de la tarde el presidente me llamó, hablé con él. ¿Dónde? Yo estaba en mi oficina y él me llamó desde... Me pasó su secretaria privada, estaba creo que en Olivos. Hablé con él por teléfono. Me transmitió la voluntad de la apertura, la convocatoria a mi persona para la vicepresidencia, y le contesté sin dudarlo. ¿Por teléfono fue? Por teléfono, exactamente. Mañana voy a estar con él personalmente. No, ¿quién con él? Mañana voy a estar por la mañana en Olivos para conversar con él, y probablemente lo acompañe a Neuquén en un evento que tiene que ver con uno de los temas más potentes que tiene la Argentina hoy en marcha, que es Vaca Muerta. Así es. Antes nadie le dijo nada. Les voy a contar versiones, ¿no? Las versiones son interesantes. No, por supuesto. Ustedes son, los políticos tienen mucha habilidad para desmentirlas siempre. Son muy hábiles. ¿Morales habló con usted antes? No. Le cuento. Sí. Tengo con Gerardo Morales una relación de afecto personal, lo mismo que con Ernesto Sanz, con los que he convivido casi 12 años en el Senado. Y teníamos una relación de mucho respeto. El Senado tiene códigos y tiene formas de accionar donde la agresión, la falta de respeto, eso no funciona. Siempre ha habido un marco de respeto, de debate, por supuesto, pero... Y uno a veces también en la política se puede construir relaciones de amistad. El gobernador Morales me vino a ver hoy a la oficina. Estuve con él y con Ernesto Sanz a las 5 de la tarde conversando. Ya había llamado al presidente. El que tomó la decisión fue el presidente de la Nación, Santos. Pero no le mandó a nadie antes para ver qué piensa, Pichetto, qué dice, si le gustará, no le gustará, estará dispuesto. Creo que había, digamos, creo que él, digamos, estaba compartiendo algunas expresiones mías. Y además también hay razones de naturaleza política en esta decisión. Esta decisión tiene un proceso de elaboración. ¿Por qué? Porque el espacio en el cual estuve trabajando intensamente durante casi 3 años, que era este espacio de Alternativa Federal, Sí. Perdió gravitación. Hoy ha quedado Juan Manuel Urtubey como candidato, es un hombre muy valioso, una figura joven,
Sergio Massa también es una figura interesante. Yo digo que el futuro de la política argentina a partir del 2023 lo van a discutir hombres como Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, como Sergio Massa, como Urtubey, como el gobernador de San Juan, Sergio Uñat, Gustavo Bordet, que acaba de ganar Entre Ríos. Son las nuevas figuras de un recambio de una generación que está en la última etapa. Incluso el propio presidente concluye su segundo mandato. ¿Qué quiero decir? Que va a haber una renovación de dirigentes. Esta es una decisión del presidente y es importante remarcarlo, porque esta es la lógica del sistema de poder. Lo ilógico es cuando la vicepresidenta elige al presidente. ¿Se refiere a...? Me refiero concretamente a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que lógicamente es la figura central de esa propuesta, la que tiene los votos, pero que implica una anomalía en términos de cómo se construye un proceso de poder. El presidente de la Nación debe haber hecho también evaluaciones, seguramente trabajos de focus group, y también ha visto y ha analizado algunas coincidencias que yo tengo en términos de la visión del futuro de la Argentina. La política internacional que yo comparto, que ha sido de apertura y de reconstrucción del diálogo con los países occidentales, con Estados Unidos, con Europa, con Brasil, con Colombia. Digamos, la diplomacia presidencial ha sido una tarea realmente muy importante, que retoma viejas prácticas de la diplomacia presidencial. La política de seguridad, que yo la comparto, el control migratorio, la expulsión de inmigrantes delincuentes, en fin, ha habido un conjunto de cosas. La gobernabilidad con las provincias, que fueron abonando un camino. Lo que le transmití al presidente es que yo tengo claro una certera comprensión de cuál es el lugar que voy a ocupar. Porque conozco el Senado desde hace 18 años, Santo. Sí. Y también sé cuáles son los límites que tiene el vicepresidente. Una figura complicada en la historia constitucional. Muy complicada. En la historia hay vicepresidentes enfrentados con los presidentes, sí, más de los que estuvieron de acuerdo. Ha habido renuncias. Sí. Indalecio Gómez con Frondizi, ha habido crisis, Martínez Alfonsín, la última crisis más notoria fue la de la 125. Claro. ¿Qué quiero decir? Sé cuál es el rol que tiene el vicepresidente. Ahí estaba bravo usted en la 125 con Cobos. Pero yo nunca tuve ningún tipo de problema personal. No dije personal, dije que estuvo bravo, no personalmente. Pero era un momento de mucha tensión. Sin duda. Era un momento... Mira, había casi 400.000 personas en el Rosedal y 150, 200.000, algunos dicen, en la Plaza del Congreso. Y no daba para más ese tema. Había que resolverlo por un lado o por el otro. A mí me hubiera gustado resolverlo por la vía del acuerdo. Incluso mi último intento en el diálogo con la presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, fue que había una propuesta que era una propuesta intermedia del 40. ¿Se acuerda la famosa curva? Sí. Bueno, una cosa es que esa que tiene curva... también Alberto Fernández en esto. Estaba Alberto Fernández. Y Alberto también trató de colaborar para la construcción de un consenso. No se pudo. Ahí hubo como una confusión de lo que era una cuestión de intereses económicos. Cuando se hacen disputas con sectores que lógicamente con legitimidad también defienden sus intereses, y el gobierno entendía que ese sector tenía que contribuir en el aporte en un porcentaje mayor, había que haber encontrado un punto intermedio. No era el 50, era el 40, 40 y medio. Creo que esos eran los sectores exportadores, estaban dispuestos a acompañar eso. Llevarlo al extremo y confundirlo con una cuestión de poder político, de disputa de poder, que creo que esa fue una confusión que tuvo también el expresidente Néstor Kirchner, que siguió muy de cerca ese proceso, usted recordará. Fue un error. Yo creo que en la negociación sacábamos 5 puntos más. Era 35 la alícuota. Estaba establecido, sí. Estaba establecido. Y veníamos de 6 meses antes, que todos se olvidan acá, digamos. Cuando Néstor Kirchner le entrega el gobierno a la expresidenta, la retención de la soja estaba en 27 puntos. Y él lo lleva a 35, antes de la entrega de su mandato.
O sea que el campo había aceptado. Es cierto que la soja volaba a 600 Claro, dólares. no está el precio de hoy, está en un precio récord. Estaba en el doble de lo que estaba hoy. Exacto. Pero el campo había aceptado y había acordado con el gobierno que 35 estaba dispuesto a colaborar y no hubo protestas. Claro, llevarlo en una curva ascendente que determinaba que tenía que ver con el valor de la soja de ese tiempo, podría haber determinado la retención casi del 50%. ¿Usted se acuerda de los 3 camiones que ponían los productores? Sí. Que lo ponían como un ejemplo. Bueno, en ese esquema el Estado se quedaba con un camión y medio. ¿Y hoy con cuánto se queda el estado del camión? No, hoy la retención está en un porcentaje de 4 pesos por dólar exportable, sigue siendo importante. No hay que olvidarse que el principal generador de divisas en Argentina es el sector agropecuario. Indudablemente que la presión tributaria que la Argentina tiene Es insoportable. es insoportable y es también difícil de bajar porque el gasto en la Argentina es un gasto muy alto y fundamentalmente el gasto de seguridad social que el Estado mantiene, ¿no? Bueno, decir que fue yo hasta ahora es la primera vez que sé que se ofrece algo por teléfono de esta jerarquía. ¿No? Está bien. Bueno, estamos en tiempos modernos también. El presidente lo anunció por Twitter. Sí. Que es otro dato de modernidad. Sí, claro, de modernidad. Yo, como soy más tradicional, tal usted. vez como usted, hice una conferencia de prensa. Claro, sí, después. Pero a mí me parecía que tenía cosas para decir y la hice, y además la hice con los periodistas del Parlamento, con los cuales tengo un diálogo de hace mucho tiempo, de mucho respeto, así que no podía de ninguna manera dejar. ¿Y con sus, está bien decir, ex compañeros? No, yo los sigo considerando compañeros y muchos de ellos han sido compañeros de la vida. Pero bueno, esta es una decisión política, así como algunos optaron por ir al encuentro de unidad ciudadana y de volver hacia un esquema del pasado y aceptar una conducción personalizada muy fuerte como la de la expresidenta y el proceso que habíamos tratado de construir, que era un espacio, podríamos decir, por el medio, que era el de Alternativa Federal, no se consolidó en la intensidad y en la construcción de un proyecto de poder para pelear el balotaje, porque eso me determinó a mí a avanzar en una decisión mucho más disruptiva, diría. Pero mire usted, ¿no? Lavagna intentó que usted se acercara a él para que aceptara ser vicepresidente. Sería un honor para mí. Yo me acerqué a Lavagna y además también lo acompañé y estuve con él. ¿Hasta? Hasta el momento en que no hubo acuerdo en el método, Santo. Alternativa Federal creo que debilita fuertemente sus posiciones por no encontrar el método. El método era el método democrático. ¿De que habían acordado los 4? Que habíamos acordado los 4. Schiaretti, Massa, Lavagna no estuvo en ese evento, pero a mí me parecía además que era importante que él participara de la primaria, que no es una interna de un partidito, como él en algún momento dijo despectivamente. La primaria era una primaria abierta, con mucha potencia, donde participaba la sociedad y donde cada uno de nosotros aportaba un sector, un porcentaje de esos votos que nos podían dar una sumatoria de votos que superara los 20 puntos en la primaria. Con lo cual, el que ganaba salía fortalecido con el resultado electoral de la primaria y tenía posibilidad de competir con cierto éxito en la primera vuelta en octubre. Pero bueno, esto no ocurrió. A veces las voluntades que pueden ser legítimas o no. Usted dijo que a veces está el concepto, que Lavagna había vaciado a la Alternativa Federal. Bueno, porque eso también determinó la fuga de Sergio Massa a posteriori. Digamos, la decisión de no ir a una primaria por parte de Roberto determinó que Sergio Massa terminara, digamos, en un diálogo, en un encuentro más cercano, digamos, a... Pero mire usted, ¿no? Que yo de nombre a Lavagna. También decían que usted iba a ser con Urtubey, también iba a ser candidato a vice.
No, eso Estaba no lo- en toda la planilla. No, usted. eso no lo dije. No, Yo usted lo- no lo dijo. No, no, usted no lo Pasa dijo. que hay una construcción periodística. Lo que sí yo respeto de Urtubey es su posición de coherencia, que fue siempre, digamos, una voluntad que siempre expresó de ser candidato. Y me parece legítimo que lo intente. Además es un hombre joven que tiene una proyección realmente muy importante. Bueno, Yo les avisé a todos. ¿Sí? Ah, usted le avisó. Antes del anuncio periodístico me tomé el trabajo de hablar personalmente con cada uno de ellos. Yo hablé con Sergio Massa, hablé con Juan Manuel Urtubey, hablé con muchos gobernadores de mi partido, con muchos, con los cuales tengo un trato de afecto y de un trabajo común durante todo este periodo de tiempo y de hace muchos años. Y también lo hice con dos expresidentes, lo hice con Eduardo Duhalde y con Carlos Menem. Ahora hay unos justicialistas que no lo quieren a usted también, está en Bueno, la balanza. No lo quiere, a nadie, todo el mundo no Santo, quiere a una Santo, persona. En política no se puede tener 1 millón de amigos. No, si tiene 1 millón de amigos, está ya para otra cosa. La política, digamos, tiene esquemas controversiales y lógicamente hay cuestionamientos y forma parte también del debate político democrático. A algunos puedo resultarle antipático. ¿Es antipático usted? Creo que no. Yo creo que tengo un humor bastante, quizás más negro, pero no tengo. Pero dice que Tengo mal humor a la mañana. yo no le puedo hablar de mi humor porque ustedes saben lo que dicen de mi cara. Bueno, con razón. a mí me pasa algo parecido a la mañana. A veces suele durarme todo el día, pero bueno. ¿Y en la Pero- familia pero- también hay voluntad política? ¿Sus No. hijos? ¿No? Mi hijo participa en política, ha estado en Río Negro, digamos. Él ha trabajado para hacer, digamos, empezar de abajo en el municipio. Hoy, digamos, todavía no tiene definido nada, le tocó perder la elección, que también es un aprendizaje. Mi hija no y mi mujer tampoco. No. No. ¿Pero no todos piensan como papá? ¿O como esposo? Me dicen que no tanto. Que una buena idea sería compartir una mesa del domingo con su familia, porque parece que allí... Yo tengo una definición medio Sí. antipática. Pues dígala. A ver, nunca he hecho política conyugal. Digamos, creo que la política no es un bien ganancial. También reconozco que hay mujeres que tienen una gran potencialidad y que hacen política por sí mismos y no necesitan No del necesitan. marido. Aunque el Tengo marido un haga gran política. respeto, digamos, por el rol de la mujer en política. En mi caso personal, eso no ha sido mi característica, digamos, nunca intenté trasladar, digamos, el poder político que yo tenía hacia... No, pero digo una charla de esta comida del domingo. No todos están de acuerdo, ahí me dijeron en la casa. Bueno, Hay puede haber gente- divisiones, claro, Sí. y disidencias, siempre hay. Y crítica, ¿no? Son críticos. A veces también son críticos. ¿Usted también? Sí, sí, lógicamente, sí. ¿Y cómo piensa usted remontar esta situación? Porque usted fue crítico también de la gestión de Macri en el Pero gobierno. siempre he apostado por la gobernabilidad. No, sí, esto es, digamos... Y he criticado cuestiones que tienen que ver con la instrumentación de políticas económicas, donde lamentablemente en el último año y medio el gobierno ha tenido problemas en la economía. Así como también he calificado positivamente en otras áreas del gobierno realmente resultados positivos. Yo he estado con el presidente en todas las invitaciones sobre presidentes del primer mundo que han venido, que el presidente me ha invitado a la Casa de Gobierno. Recientemente estuve con él y con Bolsonaro, por ejemplo. Me parece que la tarea que ha hecho el presidente de política internacional es la correcta. La Argentina tiene que estar integrado al mundo occidental, buenas relaciones con Estados Unidos, que de hecho es lo que ha posibilitado también que en Estados Unidos apoye fuertemente el apoyo financiero que ha hecho el fondo, relaciones con Europa, el intento de hacer el acuerdo con la Comunidad Europea. Yo eso, la gestión en la India, Vietnam, política presidencial, diplomática presidencial, me parece que es excelente. Hubo otros presidentes que la hicieron también con éxito. La política de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, me parece que son elementos valiosos. Ahora bien, el gobierno tuvo 2 años medianamente buenos, no habiendo resuelto los temas estructurales del déficit fiscal heredado, y en el tercer año hubo una corrida, y eso impactó, y ahora el gobierno está tratando de reacomodarse
y de hecho ha encontrado un espacio de serenidad con relación al dólar, ha logrado, digamos, estabilizar el proceso también, hay una tendencia a la baja en la inflación, y a mí me parece que las perspectivas y las cuestiones, y el rumbo es este, cualquier otro escenario, Santo, volver al pasado con un modelo cerrado, con default. Porque, a ver, hay que tenerle miedo a aquellos que dicen no le vamos a pagar a nadie, dentro de 4 años pagaremos. Porque yo no sé si el mundo tolera una Argentina defaulteadora de nuevo. El 2001 fue un precedente muy negativo para el país. En el 2020 las complicaciones internacionales son mucho más grandes. Y el aislamiento es un riesgo que tiene la Argentina como tiene un país de Latinoamérica que está viviendo una situación muy complicada que es Venezuela. Bien, pero también es cierto que hay fallas notorias en la política social. Hay sectores que la están pasando muy mal, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades, Sí, tienen claro. más carencias, muy Sí, mal. claro, y ha aumentado indudablemente los porcentajes de pobreza, pero los recursos que el Estado Nacional pone en términos de atender la problemática social son incluso superiores al gobierno anterior. Digamos, el sistema de aguache, el sistema de planes, el sistema de ayuda directa a la infancia es fenomenal. Por eso también tiene que ver esto con el correlato de la presión impositiva. La Argentina tiene un gasto de seguridad social en términos porcentuales que anda en el 65% del total del presupuesto. Un 70% del gasto primario. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que hay que eliminarlo? No, digo que hay que construir un sendero desde el gobierno ligado al empleo, ligado al crecimiento, ligado a sacar a la gente de la pobreza y del plan para ponerlo en el mercado laboral. Y esto es una tarea que hay que hacerla, pero además requiere de una voluntad mucho más amplia que un gobierno, Santo. La Argentina está en una encrucijada de la historia que va a requerir de un proceso de unidad nacional, de políticas de acuerdo, de consensos democráticos, también con participación de los sectores del trabajo y del mundo empresario, y también la Iglesia colaborando. No alcanza con la política, porque los desafíos que Argentina tiene que afrontar en términos de obligaciones, de compromisos, y el principal desafío, que es generar empleo y crecer, es una tarea de una voluntad común. Y terminar además con una historia dolorosa, que es la historia del pasado de la Argentina. La gente que ha perdido un hijo, en los hechos dramáticos que vivió la Argentina, lógicamente que nunca va a olvidar y nunca va a superar, pero el país tiene que mirar para adelante, hay que recordar, pero mirar para adelante y construir. Pero tenemos voluntad, porque esto algunos expresan la voluntad, ¿no? Políticas de consenso en la Argentina son casi inexistentes, pocas políticas de consenso. Ha habido políticas de gobernabilidad, Santo. De gobernabilidad sí. En estos 3 años y 6 meses creo que hubo esfuerzos para que el gobierno los principales temas los pudiera abordar, los pudiera resolver. Hubo cosas que a lo mejor no se pudieron hacer, me parece que falta una masa crítica mayor. A mí lo que estoy convencido es que el 2020 requiere de una mayor consistencia en la toma de decisiones. No puede haber un gobierno de un solo partido. Hoy el mundo, incluso cuando uno va a Italia, cuando analiza la temática alemana, la propia tragedia del Brexit en Inglaterra, digamos, los sistemas son de coalición, especialmente el modelo italiano es de coalición. Total. Entonces, bueno, la coalición significa fortaleza en el Congreso para abordar las reformas, significa convocatorias a los sectores, digamos, estructura de políticas sectoriales con trabajadores, con empresarios, modelo competitivo, productividad, generación de empleo. Son los grandes desafíos de la época, digamos. ¿El gobierno dialogó poco con la oposición? Lo hizo con una mecánica, lo hizo con ley por ley, digamos, para ponerle un ejemplo. Lo hizo en algunos momentos y en algunas oportunidades muy acentuadamente. En el último año, por ejemplo, con el presupuesto sí dialogamos mucho.
con las leyes que se fueron votando en los primeros años, salida del default, blanqueo, hubo diálogo. El gobierno tuvo buenos articuladores en la Cámara, Emilio Monzón, una figura a rescatar, Rogelio Frigerio. El propio jefe de gabinete es una figura que ha cumplido su rol. Él siempre ha tenido la voluntad de asistir y dar el debate en las distintas cámaras. Eso también es un valor, implica un compromiso institucional con el cargo que ocupa. ¿Y usted no nota que hay una decepción también de algunos que votaron a lo que yo creo que se cambia el nombre ahora, ¿no? No hace más Cambiemos. Creo que se va a configurar un nuevo frente político. Sí. Mañana voy a estar hablando. Federal, algo de federal. Mañana voy a estar hablando con el presidente y bueno, y también con el ministro de Gobierno y con dirigentes del peronismo que están incorporados a Cambiemos y con muchos compañeros que me vienen acompañando también desde afuera, en el peronismo de todo el país, que se van a sumar a esta propuesta. Bueno, ¿y usted no nota que hay descontento en la gente? Sí. No sé si hablemos una cosa son los dirigentes y otra cosa somos los ciudadanos. Sí, claro. A ver, en primer lugar en la Argentina, Santo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con una estructura cultural muy consolidada, donde la Argentina, digamos, es un país con fuerte componente de clase media, con demandas que uno no las ve en países latinoamericanos, el acceso a educación, a gratuidad, en general, sistema previsional. En América Latina no hay clase media en general. No hay clase media. Este es un dato distintivo de nuestro país. Gobernar la Argentina muchas veces ha sido administrar la decepción porque la demanda de la ciudadanía siempre es superior a la capacidad de respuesta del Estado. Y además, los gobiernos, para tratar de dar respuestas, lo han hecho mediante mecanismos de emisión monetaria vía inflación o endeudamiento externo, con lo cual en el fondo se agrava el problema cuando la Argentina gasta más de lo que produce, lo que pasa en un hogar, lo que pasa en una empresa. No hemos encontrado un modelo de crecimiento sostenido, hubo momentos. No hemos tenido en la historia democrática de la Argentina, fundamentalmente a partir del 83, un proceso de crecimiento sostenido y hemos vivido con inflación muy alta. Y esto tiene que ver con que las demandas ciudadanas se suplían con la maquinita de hacer plata y con inflación o bien aumentando la deuda externa. El primer desafío es construir un capitalismo moderno e inteligente. Cómo crecemos, cómo las empresas son competitivas, cómo la carga impositiva no puede devorarse las pymes, cómo generamos empleo, empleo calificado. Y el segundo tema es bajar también la carga impositiva. Esto es imposible sostener la presión tributaria que tiene el país. Es muy difícil para 136 impuestos. Bueno, después está que somos campeones ahí, ¿eh? Sí, pero además están los tres estados, el municipal, sí, el provincial y el nacional, que operan como entes recaudadores con distintos tipos de impuestos y hay algunos impuestos que se pagan 3 veces. Sí. Usted tiene una propiedad, paga la ABL, ¿no, Santo? Sí. Si esa propiedad está en la provincia de Buenos Aires, paga el inmobiliario también. O sí, si está en alguna provincia del interior, paga el inmobiliario. Y también ahora tiene que pagar bienes personales. Así es. La única exención que el Congreso ha logrado es que ha puesto un valor de $400.000 como el piso para eximir el pago. Digamos, si la vivienda no supera el valor de $400.000, que es un monto bastante alto, esa persona no pagaría bienes personales. Pero es un tributo que se paga 3 veces por el solo hecho de tener una propiedad, que es el deseo de cualquier persona que trabaja y que quiere tener su casa. Y mire usted, los planes que se hicieron, por ejemplo, para la primera casa, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, ha terminado en una situación difícil, porque la realidad del interés se partió hacia una La información altura que hay de los bancos, si bien es cierto que han aumentado las cuotas, no ha habido todavía situaciones de desalojo ni abandono de pago.
En este tipo de cuestiones, si esto aparece como dato, ahí es donde tiene que actuar el Congreso y el Gobierno para tratar de evitar la pérdida de la propiedad, porque la persona que se comprometió a pagar su casa, su departamento y sacó el crédito UVA, Sí. está comprometido con su vida, con su esfuerzo para que esa casa sea de él y nadie es moroso porque quiere. No, Entonces no puede. ahí hay que contemplar este tipo de cosas que seguramente, si la cuestión se agudiza, hay que hacerlo. De hecho, hay algunos proyectos en la Cámara de Senadores y Diputados sobre esta temática. Pero tarda, Sí, tarda porque estamos en una etapa compleja de la Argentina en términos agonales donde construir consensos es bastante difícil. Por eso, cuando le decimos de esto que dice usted, no de fijar políticas de Estado, que no somos tan afectos, No, claro. de tener diálogo, un diálogo, no solo un acuerdo entre dirigentes, a ver cómo se unen ustedes para ver cómo se vota, sino a ver cómo se unen para darle respuesta. Para un programa de gobierno. Claro. Hay temas que están pendientes en la Argentina para debatir y discutir, digamos. El rol de las Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas democráticas con salarios muy pobres. La oficialidad cobra salarios muy pobres. Hay que hacer Fuerzas Armadas competitivas, profesionales, pero también tienen derecho a un salario digno. Un general, no sé si llega a los 75.000 pesos. A ver, hay grandes distorsiones en el... Yo le podría decir, los docentes, los médicos, es cierto también. los pero trabajadores. Lo que quiero decir que ese tema puntual que hace a la defensa nacional con espacios vacíos muy gravitantes como la Patagonia, es hora también que empecemos a mirarlo y analizarlo, porque estas no son las Fuerzas Armadas de la dictadura. ¿sabes? No, eso está claro. Son gente joven, preparada, tiene 2 idiomas, tiene incluso misiones internacionales. Argentina tiene incluso factores de riesgo en la frontera norte. La Patagonia es un espacio con una potencialidad extraordinaria en términos de recursos naturales, petróleo y gas y minería. Y la verdad, no tenemos una presencia vigorosa en ese lugar. En un mundo complejo, los espacios vacíos no duran mucho tiempo. No estoy augurando ningún conflicto bélico. Lo que digo es que hay que volver a una política de defensa importante, inteligente, producción para la defensa. La Argentina fabricaba armas. La hacía para la defensa, no para ir a una guerra. Bueno, también después vendía armas de contrabando. Tiene matices eso. Tiene muchos matices. Algún día lo discutimos. Cuando usted quiera. El tema Balcanes y el tema Croacia. Sí. ¿Usted cree que Argentina podía pasar barcos por el Mediterráneo sin control de la OTAN? No, sin control de la OTAN no. Bueno. Pero lo que los pasó, los pasó. Los pasó porque había un aval, a mí me parece, de una gran potencia para armar Croacia. Sin duda. Otros eventos, indudablemente, son bochornosos, como la venta de armas a Ecuador. Claro. Siendo garante de paz. Así es. Pero le quiero decir lo siguiente. Eso sirve... Usted, para además, que ha analizar. sido un cronista de ese tiempo y de esa historia. Sí. Y conoce... Sí, yo las armas las vi. Y creí en ese momento lo que dijo un oficial del ejército, que después lo ratificó, porque es lo que él le habían confiado, que eran armas que habían recuperado los ingleses en Malvinas. Entonces, bueno, está bien, lo recuperaron los ingleses, lo venden los ingleses. Esto no está escrito. No. No está escrito. Yo tengo una teoría. Estados Unidos era garante de paz en los Balcanes, con una tragedia humanitaria, con Milosevic, que era un asesino humanitario y serial de Serbia, y los equilibrios se ponían con el armamento que Argentina le proveyó a Croacia. Estados Unidos no lo podía hacer. Esta es mi teoría. No está probada. Este tema judicial ha terminado por plazo cumplido, razonable, pero lo que le quiero decir... Más o menos que en el razonable, mundo- más o menos, no es tanto razonable. Plazo razonable en el, Sí, en el tiempo. justicia. en el No, tiempo. porque no puede prescribir. Y bueno, eso. pero lo que pasa es que tampoco puede durar una causa 25 años. Y por eso, porque como no tiene que durar 25 años, no tiene que llegar a los 25 Estas son años. las falencias que tiene el Claro, sistema. muchas falencias. Se tarda Otro mucho- tema de la justicia. Se tarda mucho en determinar las responsabilidades y la gente también vive... ¿Usted sabe lo que es para alguien que está imputado en una acción delictiva, sea inocente o culpable, estar 20, 25 años esperando? No, es una barbaridad, Le cruza la vida, le cruza una parte de la vida. sin duda. Y esto es un déficit de la justicia. Sí, Severos. sí, claro. Como esto, como cuando son de menor cuantía, entre paréntesis.
pues decimos de menor cuantía porque no nos toca a nosotros. Es la justicia que merece también desde el poder político una visión distinta. Sí, mire, hay matices también ahí, porque hay sistemas de justicia que funcionan bien, si usted analiza la justicia comercial, la civil y comercial. La mirada del ciudadano está muy fuertemente ligada con la justicia penal. Sin duda. Porque ahí es donde se produce la reacción y la indignación Claro. frente a hechos aberrantes, Sí. frente a la pérdida de la vida de un joven que sale con la mujer y el pibe y le roban el auto y lo matan con un perro. A violador que sigue libre. A violador que sigue libre, a penas que no llegan a comprender ni siquiera la mitad de la condena y salen y vuelven a cometer nuevos delitos. Claro. Bueno, y también, digamos, el escenario muy fuerte de la provincia de Buenos Aires gravitando sobre la opinión pública también, ¿no? Sin duda. Donde, bueno, la gente no entiende que hay una justicia nacional, federal, una justicia provincial. La gente habla en forma genérica del concepto de justicia. Pero en definitiva sentimos, no creer, ¿no? Porque creer es algo demasiado importante. Creer no, confiar. Sí, hay que hacer un esfuerzo también para tratar de reconstruir el nivel de confianza en las instituciones, ¿sí? Yo sé que hay situaciones que la gente, lógicamente, deja de creer y tiene derecho a no creer. Sin duda. Y tiene derecho a no creer en la palabra de un político. Y mucho más en elección. Y obvio, porque, mire, de aquí en adelante, usted sabe las promesas que va a haber, ¿no? De todos, no solamente de ustedes, de todos. No, yo trato de tener un mensaje. A mí me dicen que tengo un mensaje disruptivo y realista. Y que hablo sobre cosas que muchos no hablan. Bueno, trato de exteriorizar mis pensamientos. Y a veces algunos de ellos no son políticamente correctos, pero bueno, es una forma de ser que después de mucho tiempo, Santo, porque he pasado también por la política en distintas circunstancias, me llega este momento y esta oportunidad en un largo camino. Espero poder estar a la altura de las circunstancias y no defraudar a la gente y fundamentalmente tampoco al presidente que me ha convocado para este cargo. ¿Y los radicales? Bueno, vio lo que dijo Elisa Carrió de usted, ¿no? Sí, y acabo de tener antes del ingreso a este programa una charla telefónica donde me saludó. Siempre he tenido un trato respetuoso y correcto. No, pero él dijo, nunca estuvo afectando la gobernabilidad, nunca estuvo en ánimo destituyente. Jamás, y además siempre he tenido marcos de respeto, aun cuando he podido tener diferencias. La diferencia más grande que la tiene usted con Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco es un tema personal, Santo. No, está hablando de política ahora. Estamos hablando de política y yo creo que, digamos, hay un proceso político muy interesante para evaluar que para mí ya tiene que ser más patrimonio de los historiadores. Si yo tuviera que calificar al primer gobierno de Néstor Kirchner, digo que fue un gobierno eficiente, de una gran administración con superávit fiscal y comercial y crecimiento de 8 o 9 puntos, y la economía volaba. Es cierto que había factores favorables, pero El precio de la soja, por ejemplo. el precio de la soja, los commodities, ejemplo. que no lo tuvieron ni Alfonsín ni Menem. Porque Alfonsín tuvo pésimos valores de la producción argentina y la soja no existía y Menem tampoco. Incluso la carne también tenía un valor relativamente bajo y no teníamos, digamos, otros productos exportables, con lo cual la crisis económica era mucho mayor de los dos primeros gobiernos de la democracia. Pero bueno, Néstor Kirchner fue un gran presidente. El primer gobierno de la presidenta fue un gobierno decoroso, aun cuando ya empezaron las dificultades internacionales. Lehman Brothers marcó la brecha e impactó de lleno en ese gobierno. Con la presidenta también entendiendo y comprendiendo que había que ayudar a las empresas, los repro, hizo políticas de apoyo al sector empresario. Creo que es un gobierno medianamente razonable. El tercer gobierno fue muy malo. Creo que fue de una intervención en la economía no digna de los tiempos que vivía. Se refiere al cepo. Cepo, control de importaciones, digamos, toda la temática de no tener datos certeros,
un proceso muy rígido en el manejo también de la política, sectores de la izquierda dura gravitando en el gobierno, un modelo ideológico más cerrado, ligación con Venezuela, modificación de la política internacional en el tema memorándum, que yo considero que no es un delito, pero sí implicó un cambio en la política internacional, porque la Argentina venía teniendo una clara postura frente a los atentados. Digamos, yo acompañé en muchas oportunidades al expresidente Kirchner y a ella en Naciones Unidas y el discurso fue monolítico hasta el año 2010, año en que murió el presidente Néstor Kirchner. No, que él dijo claramente, ¿no? Él siempre dijo que Irán era un país que colaboraba con el terrorismo internacional, que no apoyaba las investigaciones, que era un país que la Argentina había sido víctima de atentados internacionales como Estados Unidos con las Torres. Ese siempre fue el discurso tanto de la expresidenta como del presidente durante casi 10 años de la gestión. Ese discurso empieza a cambiar en términos de una lógica internacional distinta, una mirada distinta a partir del 2011. El senador Pichetto, usted lo conoce, una vez dijo, voy a votar esto, no estoy de acuerdo, pero por disciplina partidaria. Sí, claro. Y porque entiendo que cuando uno está en un gobierno, y porque hay que mirar también cómo funcionan los parlamentos en el mundo, Santo. Creer que los congresos o los parlamentos son almas bellas con conciencia libre, salvo en los temas de conciencia. Hemos tenido uno el año pasado que fue el debate del aborto, muy importante, muy fuerte, incluso emocional, intenso, donde ahí cada uno resolvió de acuerdo a sus convicciones y a su conciencia. Pero después los temas de Estado, la verdad, si uno pertenece a un gobierno, si representa al espacio del gobierno en el Congreso, a veces hay que apretarse la nariz, aun cuando a uno no le guste, y votar. También lo ha dicho Federico Storani, me recuerdo en una votación muy famosa que usted recordará de la obediencia debida y punto final. Y Federico era un hombre comprometido con los derechos humanos. Muy comprometido. Yo lo conocí en la Facultad de Derecho, estudiamos juntos. Un hombre comprometido con la vida política, institucional, fue presidente de la FUA. Un hombre con historia, Federico, en el radicalismo, y en el radicalismo alfonsinista, con una coherencia extraordinaria. Yo lo respeto mucho. ¿Y cómo se va a llevar usted con los radicales? Porque mire que Muy bien. los radicales apuntaban que la vicepresidencia, ¿se acuerda usted? No hace tantos días. Yo tengo vínculos de afecto personal construidos en la tarea cotidiana del Congreso, en donde siempre hemos tenido reglas y respeto. Digamos, el Senado nunca fue un espacio donde la gente entraba a gritarle a un senador por su discurso, ni se tiran papelitos. Y entre todos hasta habíamos construido una cultura de que no se podía aplaudir. Casi diría una exageración. Pero había arreglos de respeto. Después, bueno, cada uno hacía lo suyo, después se votaba, lógicamente que durante mucho tiempo el peronismo tuvo mayoría para poder votar las leyes, pero con Ernesto Sanz, con Gerardo Morales, con Ángel Rosa, con Luis Naidenov, con Cobos, Julio Cobos. Aún en ese evento de esa noche, yo jamás tuve una agresión de tipo personal. Y tuve con él una relación de respeto los 3 años posteriores, donde Julio fue el presidente de la Cámara de Senadores. ¿Y se imagina hablando con Cristina Fernández de Kirchner usted? Mire, yo no tengo... Esta historia es, yo no te quiero, yo tampoco. Pero no, tiene que ver con una visión política. Yo no comparto incluso algunos métodos en la toma de decisión que eran más propios del ejercicio del poder, Santo. Cuando uno está en el poder, tiene el gobierno, tiene la autoridad de la presidencia, indudablemente que la personalización de la toma de decisiones, de la elección incluso... Hay características complicadas en términos de cómo se elige al presidente en la fórmula de unidad ciudadana. Los mexicanos lo llamaban el dedo. ¿Y cuándo los peronistas no eligieron a dedo? Cuando estábamos en el poder, indudablemente el poder, sí,
Aunque hubo una gran interna, Santos. Sí, interna había, pero... No, a ver, un gran debate democrático y una interna impresionante entre Menem y Cafiero, sí. que inauguró una etapa democrática en el peronismo. Y además un debate que Antonio... Digo, se Antonio- inauguró y se cerró ahí, ¿eh? No hay otro ejemplo. Sí. No hay otro ejemplo anterior, ni hay ningún otro ejemplo posterior. Bueno, puede ser que esta es una de las falencias que tiene el peronismo. Digamos, el peronismo tiene una construcción vertical heredada de un general que armó el partido. Indudablemente la disciplina es un componente de ese partido. Me parece que cuando el partido está en el llano, una cosa es el poder, repito, yo entiendo las reglas del poder, las entiendo, las he vivido y también las he sufrido. He perdido la elección de gobernador. ¿Y ahí no se quedó con bronca usted cuando perdió por algún manejo dentro de su partido que no lo apoyó lo suficiente? Fue el momento en que el presidente Kirchner define la concertación. Y en ese momento en Río Negro gobernaba un gobernador radical, Miguel Sáenz, su nombre correcto. Estaba en un ciclo de declive el radicalismo y yo venía de ganar las elecciones de medio tiempo en una construcción realmente muy poderosa. Lo que pasa es que me pasó como a... ¿Se acuerda Buenavena que decía, tenía un dicho muy interesante que le sacaron el banquito? Sí, cuando suena la campana me Uno sacan se el queda banquito. solo y le sacaron el banquito. Exactamente. ¿Y quién le bueno, sacó el banquito? Bueno, fue una decisión política superior. Kirchner creía en ese momento que tenía que consolidar un espacio más fuerte, más gravitacional, y convocó a los gobernadores que tenían poder y que estaban gobernando las provincias. Eso implicó mi sacrificio. Ninguno de los grandes funcionarios, salvo, debo decirlo, Daniel Scioli y Sergio Massa, que pasaron por Viedma y estuvieron conmigo, ninguno fue a apoyarme. De todas maneras hice una gran elección y perdí por un sistema de colectoras espejos, que es un sistema distorsionado, donde las reglas de funcionamiento muchas veces en los estados Pero ahora no provinciales... están propiciando las colectoras. Bueno, esas colectoras funcionaron siempre, pero la colectora espejo significa que un partido de signo político distinto lleva la misma fórmula que otro partido. Sí. Y después la fórmula de gobernador y vice de ese partido, que es el mismo del otro, se suman. Esa es la causa de mi derrota en el 2007. En el 2015 perdí de manera más contundente porque ya ahí había un agotamiento del kirchnerismo y también una crisis fenomenal en la fruticultura. Y también le digo algo, es muy difícil ganar a los oficialismos en las provincias. La provincia sí, hasta ahora vienen demostrando, ¿no? Siempre ganan. Siempre ganan. Hay buenas gestiones también. Hay gobernadores que son buenos, se administran bien. Y hay administradores que no son, y hay gobernadores que no son tan buenos y ganan igual. Bueno, porque la estructura del Estado y del poder es una ventaja cualitativa. Digamos, las condiciones del poder, el manejo de las relaciones, medios, comunicación, políticas sociales, políticas de obra, políticas deportivas, tienen una potencia extraordinaria. ¿Y cómo No lo digo en desmedro de los gobernadores. No. Describo casi un dato de la realidad. De su opinión. Así. Porque además ganan también gobernadores de distintos signos. Gerardo Morales acaba de ganar muy bien en Jujuy y en Mendoza ha ganado el candidato del gobernador. El candidato del gobernador. Así Sí, que y Cambiemos, hasta ahora, ha ganado ahí. creo que Ha tenido una derrota importante en Córdoba. ha tenido una derrota importante. Reconozcamos que ha habido fallas también. En el manual de la guerra, Sí. Sun Tzu decía Sí. no dividir el ejército frente a una gran batalla. Ajá. La dividieron. La política y la guerra a veces tiene... Sí. No se puede... Si el radicalismo hubiera ido unido, no sé si ganaba. Creo que Charetti es un gran gobernador. Ha hecho una obra pública fenomenal y ha administrado muy bien Córdoba. Y es un hombre... Estuvo bien Schiaretti, ¿no? Se pidió vacaciones justo en el momento más caliente. Bueno, pero y también- regresó. Pero también estaba, digamos, él venía de una recuperación, Sí. de una operación. digamos, de su salud que ahora está muy bien. Venía de una campaña. Y todos ustedes le dieron un disgusto tras otro. Mire, Massa se fue para un lado, usted se fue para el otro. Hoy hablé con él. De cuatro, bueno. de cuatro quedaron dos. Uno que es reelecto, Él ya no va, está para él va a presidente. sostener la línea de Alternativa Federal con boleta corta en Córdoba. Así que me lo ha dicho y tengo con él una relación de mucho respeto y es un dirigente al que valoro mucho.
¿Y a quién no le A ver, gusta? yo no tengo problemas personales. No, yo- En la política, ni tampoco considero que la política hay que hacerla desde el agravio o de la descalificación del otro. Yo no lo hago. Algunos lo hacen. Creo que se equivocan. A mí me gusta discutir sobre la base de las ideas, un compacto de ideas, de cuál es mi visión del país, cuál es la que tiene el otro, y ahí podemos encontrar puntos de disidencia, puntos de acuerdo y también puntos de debate. Pero a veces hay una política muy rudimentaria donde la agresión, también agravada hoy por el anonimato de las redes, ¿no? No, sí, sí, cualquiera puede insultar o decir cualquier cosa, está bien. Hablemos de prioridades. ¿Usted cree que este gobierno ha marcado prioridades, por ejemplo, asistencia más allá del aspecto económico, ¿no? De una política sostenida, por ejemplo, para gente que hoy le es muy difícil llevar el pan a su mesa? Absolutamente. La política de seguridad social ha sido fenomenal y está delimitada claramente, es mayor incluso a los recursos que ponía el gobierno anterior, Sí. de la expresidenta. Y Pero aquellos que, pero como usted mire, dice que se divide en dos, en sushi planero y chori planero. yo lo divido A ver, en dos, pero de manera distinta. Sí. Los que trabajan y los que buscan trabajo. sí. Y hay un tercer plano de cuánto tiempo tiene que durar el plan. Hasta ahora eso no se fijó. No, bueno, no se ha fijado, pero este es un debate que me parece que hay que dar en el conjunto de la sociedad. Los que trabajan y los que buscan trabajo. Ya han perdido el trabajo y lo buscan, desesperadamente lo buscan. No es que no quieren trabajar. No es que no quieren No trabajar. pueden. Y después no encuentran. están los que están estratificados en el plan. Ese es uno de los temas que va a haber que abordar porque eso es una estructura de pobreza consolidada, en donde en una vivienda, a lo mejor en una familia, el abuelo, el padre no han trabajado y el chico que es más joven no ha visto que el progenitor y el abuelo trabajaran. Esto es lo complicado. Lógicamente que hay que tener un Estado que impulse la generación Sí, de empleo, claro. que defienda el empleo argentino. El mundo ha cambiado. La visión ingenua de una apertura indiscriminada, el mundo bueno de Obama se terminó. Estamos en la era de Trump. Estamos en la era de Trump, estamos en la era del Brexit, estamos en la era de Salvini en Italia, donde no se acepta más inmigración africana. Se han cerrado las fronteras y los puertos italianos. Estamos también con la problemática de la inmigración de Medio Oriente en Alemania. Que ahí lo dejan entrar porque hacen todas las tareas que no quieren hacer los alemanes, y está bien, están en una situación económica superior, y entonces todo lo que no pueden hacer ellos, bueno, Estados Unidos también, tiene también da visas todos los años para las tareas que no quieren cumplir. Sí, pero digamos, hoy hay un mundo mucho más egoísta. No me gusta, la verdad que el mundo más abierto, era un mundo más humanitario, pero hoy, como dijo la ministra Teresa May, que acaba de renunciar, hace poco tiempo dijo, se acabó el tiempo de la libre circulación de las personas. Hoy los estados nacionales se cierran, cuidan sus empresas, a sus trabajadores. ¿Y usted qué propone? Un punto equilibrado. Va a decir, para ingresar al país tendrá que cumplir algunos requisitos que no están, por ejemplo. Por supuesto, y una distribución inteligente del migrante. Un trabajo de la Dirección de Migraciones que trabaje sobre las demandas de trabajo. La Patagonia tiene una demanda laboral importante en algunos sectores, en el petróleo, en la minería, en la pesca. No se puede permitir seguir consolidando la pobreza en el conurbano profundo y presionando sobre los municipios que tienen que responder frente a la demanda de vivienda, de terreno, de asistencia social, de alimentos, del hospital público, de vacunas. Eso es suicida en términos también de un país. Yo no estoy diciendo que hay que cerrar la frontera ni hacer un muro, lo que estoy diciendo es que hay que volver a una política migratoria que tiene que ver con la histórica política migratoria. Cuando llegaba un inmigrante a la Argentina en 1920, mis abuelos, le definían, mire, en Cipolletti hace falta un carpintero. Había una información, había un trabajo. Hoy entra cualquiera también. Hoy entran sujetos peligrosos a la Argentina.
Todavía no tenemos un sistema de intercambio con migraciones de países peligrosos, generadores de delincuentes, de delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Pero mire que yo también estaba en el gobierno que usted participaba. Por supuesto. No, yo no me hago cargo de lo que nos toca. Creo que hubo un planteo ingenuo con el Plan Patria Grande, con toda esa cosmovisión latinoamericana abierta, amplia, donde, bueno, también nos comimos personajes que venían a cometer delitos y nunca los expulsábamos. Bueno, el otro día leí una nota en un periódico importante, un medio en el cual usted tiene una larga trayectoria. Es una forma de decirme viejo, pero lo acepto, es cierto. No, mire, viejo es el viento y todavía sopla, sí, todavía así que sopla. quédese tranquilo. Sí. Y lo importante es mirar siempre el futuro, así que hay jóvenes que son viejos. Sí, sin duda. Y hay hombres que tienen edad, pero que tienen una visión moderna. Yo creo que usted es uno de ellos, así que... No, lo que le quiero decir, que la nota La Crónica, y esto también denota un problema cultural, una nota a toda página en el sector policial es donde se lamentaba el editor, el periodista, sobre una ciudadana, que no voy a decir la nacionalidad porque no quiero producir ningún enojo, me pasó esto en el Rotary, se quejaba porque no podía ingresar al país y los hijos habían quedado estudiando en la escuela secundaria. Sí, pero Ahora, cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque era una narcotraficante que le vendía droga a los pibes. Y había sido condenada por 4 años por narcotráfico, una pena benigna, pero era una narcotraficante. Entonces, esa persona no tiene derecho, porque rompió el pacto de convivencia, Santo, y le vendía droga a los chicos. Y entonces, está bien que no puede ingresar más al país. Y sus hijos se han quedado en la Argentina porque la Argentina tiene un sistema educativo todavía muy superior al país de origen. ¿Ya le habló con su familia? Sí, claro, en el día de hoy hablé. ¿Pudo? ¿Y qué pasó ahí? No, siempre me han alentado, siempre han acompañado y han bancado. La historia se nutre más a veces de ausencias que de presencias, pero bueno. Esa es una exigencia de la política. Sí, implica un gran compromiso y también administrar la decepción. A ver. Y porque hay que tener una gran capacidad de... Hay una palabra nueva que le ponen ahora, se llama resiliencia. Sí, exacto. Resistir. Yo digo que para un político y para un presidente hay pocos momentos felices. Yo creo que hay, mire, creo que hay uno solo. Yo creo que hay dos. A ver, cuéntame. El día que lo eligen, que se pone contento, y el día que va, y el día que asume. El día que va en el auto de contramano por la Avenida de Mayo. Sí, y después, ya no sé si, no digo infeliz, pero tan feliz no es. Porque hay mucha demanda, hay mucha porque crítica. la demanda de la ciudadanía argentina es muy intensa. Porque Argentina funciona también como un país casi escandinavo en términos de demanda. No asumimos que somos un país emergente en vía de desarrollo latinoamericano, porque hemos sido un gran país. Sin duda. Y porque tenemos una estructura educativa universitaria que no la tiene ninguna. Y porque lo merecemos, sí, claro. Pero hay que generar... la responsabilidad? No me diga que la política. Básicamente. No. Sí. Yo creo que el proceso de la decadencia argentina, Santo, Bueno, si analizamos la historia, sí. hay un punto de inflexión dramático. Fíjese que hasta la destitución de María Estela Martínez de Perón, que no era una buena presidenta, ¿sabe cuál era la desocupación de la Argentina? ¿Cuánto? 3%. 3%. ¿Hoy? ¿Sabe cómo desfilaban los obreros en Córdoba, en el sector automotriz, con overol blanco? Sí. ¿Sabe lo que reclamaban? Participación en las ganancias de las empresas. Después de la dictadura nos quedó una deuda externa de 50.000 millones. Un proceso muy difícil de levantar y muy difícil de superar a pesar del esfuerzo que hizo Alfonsín. Y esta estructura heredada para tratar de responder las demandas sociales de los argentinos, educativas, culturales, universitarias, de un Estado omnipresente, ¿sabe con qué se complementan o con qué se cumplimentan? Con emisión monetaria, inflación o con endeudamiento externo. Para salir de esta encrucijada, creo que se requiere también un proceso de debate cultural muy profundo, donde los medios de comunicación tienen mucho para decir en términos de las dificultades argentinas que hay que abordar. Muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme
Y le agradezco y sabe que respeto mucho su trayectoria, así que le agradezco mucho la invitación. Gracias a usted. Y usted saca sus propias conclusiones. Hasta el martes. Bueno, no, muy bien.